Desde que iniciamos con esta serie de videos, muchos usuarios nos han pedido que hablemos de experiencias extrañas de cazadores. Hasta ahora no había encontrado buenas historias que valiera la pena contar, pero creo que por fin he logrado dar con algunas que son bastante intrigantes. Así que pónganse cómodos, porque estas son 5 historias aterradoras, vividas por cazadores en el bosque. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Yo nunca he ido de cacería, pero mi padre lo hacía con frecuencia en su juventud, a principios de los 80s. Cerca de la que era la casa de mis abuelos, hay bastante vegetación, y a mi padre le gustaba ir para cazar jabalíes. Seguía sus huellas y sabía dónde encontrarlos. Siempre llevaba a Duque, su pastor alemán, que le ayudaba siempre en la cacería. En una ocasión mis abuelos se preocuparon bastante, pues ya era casi medianoche, y mi padre había salido a cazar al mediodía. Mi abuelo tomó una linterna y salió a buscarlo, pero justo cuando estaba cruzando la puerta, lo vio venir a lo lejos. Estaba cargando algo entre sus brazos. Ellos pensaron que era un jabalí, pero cuando llegó a la casa, mi padre estaba llorando y llevaba a Duque cargado. El perro estaba muerto, pero no solo eso, estaba completamente seco. No tenía ni una gota de sangre y no tenía ojos. Mis abuelos trataron de tranquilizar a mi padre y le preguntaron qué le había ocurrido a Duque, pero él solo repetía: esa cosa lo mató. Desde ese día, mi padre jamás volvió a salir de cacería, y de hecho, no le gustan para nada los bosques o los lugares con mucha vegetación. Esta historia la conozco por mis abuelos y también por mis tíos, ya que mi papá jamás habla al respecto y siempre evade el tema cuando alguien trata de preguntar. Una vez fui con mis primos del rancho a cazar conejos. Insistieron en ir de noche, pues dijeron que era la mejor hora para atraparlos, utilizando las lámparas. No estoy seguro de cómo funciona eso, pero se supone que puedes hipnotizarlos o algo así. En fin, estaba completamente oscuro, excepto por la luz de la luna, cuando llegamos a una parte del monte donde hay una vieja casa abandonada. Nos dio curiosidad y entramos a explorar. Estando en el medio de la casa, en plena oscuridad, vimos un resplandor amarillento en una de las habitaciones del fondo. Era una vela que estaba encendida en el suelo, y al entrar en esa habitación, vimos a un hombre anciano muy delgado, parado de manos. Estaba completamente desnudo y cubierto por completo de sangre. Debajo de él estaba una gallina negra decapitada, y él estaba masticando la cabeza del animal. Nosotros gritamos y salimos corriendo de ahí. Le contamos a nuestros padres, y al día siguiente fueron a investigar. Lo único que encontraron fueron rastros de sangre y plumas negras de gallina. Hay una leyenda muy famosa en los bosques de mi ciudad, y yo la viví en carne propia, aunque en ese momento ni siquiera había oído al respecto. Fui a cazar conejos con un amigo. No habíamos encontrado ni uno solo, y en algún momento decidimos separarnos. Mala idea. Para cuando me di cuenta, estaba perdido, y a mi alrededor solo había árboles y más árboles. Eso no era nada bueno, pues mi amigo conocía muy bien el bosque, pero yo no. Para mi fortuna, aún era de día, así que tenía la esperanza de salir de ahí antes de que anocheciera. Caminé por unos 20 minutos sin rumbo, llamando a mi amigo, gritando su nombre, y ya bastante desesperado, cuando a lo lejos vi a un niño pequeño recogiendo ramas secas del suelo. Me sentí aliviado y le dije: disculpa, amigo, creo que estoy perdido. ¿Podrías decirme cómo salgo de aquí? El niño, que parecía conocer bien el lugar, apuntó a su derecha y me dijo: ve por ahí, y la carretera está a unos 15 minutos a pie.
Gracias, amiguito, le dije, y caminé en la dirección que me indicó. El niño siguió ahí, recogiendo sus ramas. Había caminado unos 10 pasos, cuando detrás de mí escuché la voz de mi amigo gritando mi nombre. Volteé hacia atrás y lo vi, pero el niño de antes ya no estaba, solo estaba mi amigo. Él me dijo: vámonos, ya es tarde, y vas en la dirección contraria. Le pregunté a un niño que estaba aquí hace un momento, y me dijo que era por allá. Le respondí. Mi amigo no entendió de qué le hablaba, pero me explicó que si seguía en esa dirección, lo único que encontraría serían kilómetros y kilómetros de bosque hasta llegar a los pantanos. Nos fuimos de ahí y me quedé bastante preocupado. Literalmente podría haber muerto de ir por donde ese niño me había dicho. Tiempo después me enteré de la leyenda de la cual les hablaba al principio. Resulta que se dice que en estos bosques habitan espíritus malignos que aparecen cuando estás perdido y toman forma de niños. Cuando les pides indicaciones, te guían equivocadamente a propósito, con la intención de que te pierdas y mueras en el bosque. No sé si lo que vi fue uno de esos espíritus, o simplemente era un niño malintencionado, pero creo que estoy mejor sin saberlo. Hace ya unos 10 años, me encontraba cazando ciervos en el bosque. Eran como las 10 de la noche, llevaba unas 2 horas dando vueltas y no había visto ni a uno solo, cuando repentinamente escuché el sonido de pisadas. Algo venía corriendo muy rápido detrás de mí. Me di la vuelta y lo vi. Era un ciervo moviéndose a toda velocidad entre los árboles. Parecía estar asustado. Le apunté con mi rifle y disparé. Le di justo en la cabeza y cayó al suelo. Con rapidez me acerqué corriendo hacia él, cuando vi una luz blanca muy brillante posarse encima del animal. La luz fue incrementando su brillo hasta el punto en el que me cegó. Después sentí una vibración extraña en todo mi cuerpo. Comencé a escuchar un zumbido que se volvió cada vez más fuerte hasta que mis oídos se reventaron, como cuando uno viaja en avión. Y de pronto perdí el conocimiento. Al despertar miré mi reloj y era ya la 1 de la madrugada. La cabeza me dolía demasiado y aún estaba mareado. Miré hacia el lugar donde estaba el ciervo antes, pero ya no había nada ahí. Supuse que había sobrevivido y se había escapado. Atribuí aquel desmayo, el zumbido y la luz que vi a mi propia hipertensión, ya que padezco de esta enfermedad desde hace mucho tiempo, y regresé a casa bastante frustrado por no haber cazado nada. Ya me había olvidado del asunto cuando 3 meses después unos amigos me mostraron un ciervo que habían encontrado muerto en el bosque. Era el mismo al que yo le había disparado. Tenía la herida de bala justo en el mismo sitio donde yo le di. La cuestión es que el animal debía llevar solo unas horas de muerto, cuando habían pasado ya 3 meses desde aquella noche. No tengo una explicación racional para eso. Quiero creer que el animal simplemente logró sobrevivir todo ese tiempo, con una bala en la cabeza. Pero recordando aquella extraña luz, ese raro zumbido, y tomando en cuenta las historias sobre avistamientos extraños que la gente cuenta por estos lugares, ya que se dice hay muchos avistamientos de ovnis en la zona, algo me dice que yo no era el único cazador en ese bosque aquella noche. Muchas veces fui a cazar con mi abuelo y mi padre cuando era niño. En general era bastante aburrido para mí. Tenía 11 años cuando esto ocurrió, y yo preferiría haber pasado mis vacaciones viendo la televisión y no muriéndome de frío entre los árboles del bosque. En fin, aquella tarde salimos rumbo al arroyo. Según mi abuelo, era un lugar perfecto, pues los venados iban ahí para beber agua. Él y mi padre llevaban sus rifles de caza. Yo solo llevaba cuerdas y otras cosas. Mi función era algo así como el ayudante, pues no me consideraban lo suficientemente responsable como para portar un arma. El sol comenzó a ocultarse. Íbamos caminando muy lento, tratando de no hacer ruido por la orilla del arroyo. Eran como las 7 de la noche, cuando entre la hierba comenzamos a escuchar un sonido extraño. Algo estaba haciendo un ruido como de mordidas. El sonido era como cuando alguien mastica algo crujiente, como nueces con cáscara o algo así. Recuerdo también que mientras más nos acercábamos,
Un olor asqueroso se volvía cada vez más penetrante. Olía como a pescados podridos. Nunca podré olvidar los rostros de mi abuelo y de mi padre cuando por fin pudimos ver a aquella criatura que en un inicio creímos era un oso. La criatura estaba masticando la cabeza de un venado. El animal estaba tirado en el suelo, en medio de un gran charco de sangre, y esa criatura de pelaje profundamente negro estaba sentado encima del cadáver, masticando el cráneo como quien mastica una manzana. Nos quedamos quietos y la criatura se percató de nuestra presencia. Se levantó muy rápido y mi padre, aterrado, decidió disparar. No logró darle, pero eso debió alterar mucho a esa cosa, porque se llevó sus largos brazos a la cabeza y soltó un alarido casi humano. Al verlo de pie, casi me orino en los pantalones. Esa criatura medía casi 3 metros, era realmente enorme, y su cara era indistinguible, estaba cubierto por completo de pelaje negro y fango. Esa cosa se fue corriendo y se perdió entre los árboles y la oscuridad. Mi padre me levantó y me llevó cargando hacia la camioneta. Jamás vi conducir tan rápido a mi abuelo de regreso a casa. Cuando finalmente llegamos, estábamos pálidos, y mi abuela y mi madre nos preguntaron qué había ocurrido, pero nadie pudo contestarlo sino hasta un par de horas después. Creo que está de más decir que esa fue la última vez que salimos de cacería. ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Cuál fue tu favorita? No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Tampoco olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparece en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Nos vemos después. Así que pónganse cómodos, porque estas son 5 historias. Maldita sea. Estas son